Hace apenas unas semanas este camión era un viejo quitanieves, oxidado, castigado por años trabajando entre nieve y sal, y hoy por fin empieza a aparecer el camión camper con el que llevamos años soñando. Pero llegar hasta aquí ha sido muchísimo más difícil de lo que imaginábamos. Horas y horas eliminando óxidos, protegiendo el chasis de futuras corrosiones, y ahora llegaba el momento más delicado de toda la restauración, porque había llegado la hora de pintar la cabina y descubrir si el color que habíamos imaginado durante tantos meses era realmente el adecuado para el que será nuestro futuro hogar sobre ruedas. Así que tocaba prepararlo absolutamente todo al milímetro antes de sacar la pistola de pintura, porque una vez empecemos a pintar ya no hay vuelta atrás. Y después de semanas de trabajo no podíamos permitirnos estropearlo justo en el momento más importante. Muy buenos días otra vez más, aquí estamos de vuelta, ya veis que estamos ya, hemos tapado ya todo esto, todo el frontal, y es que lo que vamos a hacer ahora es lijar todo esto para pues ya pintar. Este ya va a ser la última parte para poder pintar toda la cabina y que ya quede niquelado. Y lo primero que tenemos que hacer es soltar todos estos focos. Allí también los, pues bueno, ya lo estamos quitando, los rotativos, que estos además solo los pueden utilizar ciertos vehículos y el nuestro no va a ser el caso. Era un camión quitanieves, entonces pues llevaba estos para cuando estaba en servicio. 3 tornillos y luego entiendo que queda, ahí está, donde se enchufa la luz, ¿no? Y eso lo vamos a aprovechar luego para poner los focos. 4 focos de estos redondos. Exactamente, vamos a instalar 4 focos como este que veis por aquí, que además de darle un aspecto brutal al camión, nos vendrán de lujo cuando retomemos nuestra expedición rumbo a Asia Central. Hay que ir quitando como esas imperfecciones y el brillito. Vale. Y hay que ir dejándolo todo mate, suave, suave, ¿eh? Profesional, profesional. Yo me voy a poner con la de mano, poquito a poco, y a ir limpiando todo. Además, el antiguo quitanieves estaba repleto de pegatinas, que al retirar dejaron restos de adhesivo que también hay que eliminar. Cualquier imperfección puede impedir que la pintura se adhiera correctamente, así que manos a la obra. Este ya veis como poquito a poco, pues bueno, lo vamos limpiando, pero después tenemos todas estas esquinas, que todo esto tiene que quedar también impoluto y esto va a ser un currazo de la leche. Así que voy a proceder a quitar esto, que también son de gela, y estos van fuera. Así tenemos más espacio. Está siendo un proceso interminable porque tiene 18.000 recovecos el camión. O sea, ya veis aquí, pues bueno, aquí que tenemos que esto que hay que quitarlo, aquí también ya veis que hay que lijar. Entonces, claro, en cada esquinita tiene que quedar como esto. Y fijaros cómo lo tenemos. Entonces está siendo un proceso, mucha maña y antebrazo se me está poniendo, vamos, modo full. Mira, mira qué brazaco, chaval. Mira, si viene aquí con un Pokémon. Mira, 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 mira. Qué locura. Pues nada, aquí estaba en el camioncete. Bueno, pues no vamos a molestar más a esta preciosidad y ya está. Ya hemos sacado todo. Esto luego habrá que taparlo y así ya podemos pintar todo esto debidamente. Bueno, ahora lo que estamos haciendo es básicamente limpiar el camión. Ya veis que ya lo hemos lijado todo. Así que ahora terminar de limpiar, que quede todo fino. Y después ya empezamos a pintar en cuanto a esto. Sí que hoy tenemos sol, así que ya perfecto para ello. Tal y como veis, Dani está también por aquí ya soltando pues todos los cachivaches. Has quitado también esto, si no me equivoco. Están ahí. Ahí van. Y así poquito a poco pues vamos a ir soltando todo y dejarlo listo, no solo limpio, sino que también, pues bueno, para no pintar cosas que no haya que pintar. Bueno, pues ya veis cómo va quedando por aquí el camionaco. La verdad que ya la estética empieza a ser otra cosa. Así que a ver si ya podemos pintar
Ya hemos limpiado todo. Luego hay que darle otra capita con alcohol. La idea con el alcohol es quitar pues, bueno, la grasita que quede. O sea, ahora estamos quitando pues, todo el polvo que hemos levantado al lijar. Y luego la idea es con el alcohol quitar la grasita que haya y que quede ya totalmente limpio para poder pintar y que se quede ahí la pintura para toda la vida. Esto es para toda la vida. Estamos dejando todos los detalles que irán en negro, los estamos tapando como si fueran vuelto para regalo. Y tenemos que hacer esto pues con todo, hay muchísimos detalles, estamos soltando todo lo que se puede, pero ya veis que pues bueno, hay que empapelar esto, hay que empapelar, este va a ir fuera porque tiene aquí una raja, pero también habrá que empapelar. Además ya veis que es un trabajo muy mañoso y hay que dejar todo bien para que luego al pintar pues bueno, no pintes del color que no toca. Y mientras Bruce en la mitad. ¡Hey! Hola, chichi. Fijaos qué marrón para meter el camión, ¿eh? Porque ahora lo que vamos a hacer va a ser pintar ya lo que es cabina, lo vamos a pintar aquí dentro. Ya veis que hemos tapado por aquí, bueno, las furgos, que están tapando ahora la célula que están construyendo. Y de aquí vamos a pintar ya. Los dos supervisores supervisando. Bueno, pues como estábamos así un poco nerviositos con el amaiquetaco del resto, hemos sacado un pollito, que son los mejores, como podéis comprobar, masticables del mundo, naturales y como siempre, trávenes. Así, un poquito. Normalmente les damos estas patitas o tendones o cosas naturales porque les viene muy bien, son masticables, que a ellos nos explicaron que les relaja el hacer esa fuerza y esa concentración en tener que estar masticando todo el rato algo tan duro. Así que como vamos a pintar, pues tenerles entretenidos y al menos que estén bien y no estén ahí buscando atención y nerviosos y para atrás y para adelante. Buscar atención. Atención, no sé, pero la patita ha desaparecido ya. ¿Ya no hay patita? No hay más. Las devoran. No nos quedan. Tenemos que hacer el pedido. Pues ya veis que el camión parece que le vamos a hacer una cirugía completa, pero está quedando de loco. Es la hostia el currazo que tiene solo para pintar, el currazo que te tienes que cascar. Que están poniendo todo esto además a detalle para que quede impoluto. Ya veis todo esto tapado, por detrás también todo lo que no se tiene que pintar tapado. Ese agujerito tapado, está todo al milímetro. ¿Y ahora qué toca, my wife? Un poquito de alcohol, que me estoy intoxicando. Ajá. Ya para dejar bien pulido. Y para hacer brazo un poquito más. ¡Qué barbaridad! Está perfecto. Ahora la idea es ya limpiamos con alcohol y después ya lo último que quedaría es darle ahí una capita de zinc en todo lo que hemos dejado aquí. Pues bueno, ya veis que está chapa viva. Todo eso tapar y pintar. Y ya estaría. Bueno, pues ahora estamos haciendo la mezcla de la pintura. Entonces estamos dividiendo las dosis que tienen que ir en cada bote y este es el color que no sé si lo queréis enseñar o... RAL 1019, Yacayá. Y vamos a hacer la mezcla sin ya ver cómo queda el color. Es muy curioso porque yo pensaba que si tú eliges, pues por ejemplo nosotros RAL 1019, pues estos botes serían RAL 1019, pero en cambio lo que te mandan es un color tintable, después te mandan el catalizador igual que con la pintura negra. Esto es para que se endurezca posteriormente y hay que echarle una cantidad exacta. Y luego hay que añadirle por último la pintura, que esto es lo que hace que se tinte y tenga ya ese color. Entonces, claro, la cantidad que se eche tiene que ser muy exacta porque si no, el color pues sería diferente en X zonas del camión. Entonces, para evitar manchurrones, echamos siempre pues, la misma cantidad de pintura a la hora de hacer la mezcla.
Una pasada. Ajá. Hace nada, ayer soñábamos con ello y aquí está. Llegó. Bueno, la parte delantera ya la tenemos finiquitada, ya veis, todas las puertas están ya hechas y toda la parte frontal. Luego aquí tendremos que poner la rejilla, pero el color nos está flipando. Así que ya solo falta la parte de atrás. Y ahí se le ha acabado también, como es, que muy al estilo de la negra. Además luego podéis ver también cómo depende la cantidad de sol que le dé. Aquí se ve muy clarito. Y ya pues eso, como un color más marrón. Y ahora ya veis que hemos echado en algunas zonas el spray este de zinc, donde había un poquito más de óxido. Y a pintar ya. Ya veis aquí cómo quedó el negro, así que en cuanto seque aquello, va a ser la leche. En conjunto con este color negro va a ser la leche. Vamos a ponernos ahora con la segunda capa. Bueno, en realidad lo va a hacer el Capi porque nosotros no nos atrevemos. Nosotros lo que hemos hecho ha sido aportar. Hemos montado aquí una comidita para, mientras que se secaba la primera capa, comer un poquito, recuperar fuerzas, que al final estamos metiendo aquí muchísimas horas y ellos con nosotros. Y además que les ocupamos toda la nave. Así que nada, vamos a por la segunda capa ahora, y con la segunda capa en principio ya es muy probable que la dejemos así y quizás vayamos y le demos una tercera capa, pero bueno, en principio con 2 debería de ser ya suficiente. Bueno, pues por aquí tenéis ya el resultado final. Al final han sido 3 capas en la que le hemos dado. Todavía nos sobra muchísima pintura, porque claro, luego hay que pintar todos aquellos paneles y está muy guapo, es una barbaridad. Es que hemos dado con el color perfecto, la hemos clavado. Muy contento con el resultado y con todo el trabajo que nos hemos tirado aquí semanas trabajando. Vosotros lo habréis visto así, pin, con mucho trabajo, agujetas de hombros, de brazos, de dedos también que me dolían, que esta gente no sé, estarán hechos de piedra o yo qué sé, pero el resultado es la pedazo de caña. Vamos, hostia. Es que es brutal, chaval, es brutal. Ahora mismo, o sea, bueno, hace nada ya habéis visto que hace un par de semanas esto era un camión de carreteras y ahora mismo parece un auténtico camión militar, a falta de que le empecemos a meter, pues bueno, toda la que habéis visto, lo del winch, la caja, todas las ventanas, todos los electrodomésticos, o sea que esto va a coger una forma bestial. Ahora que ya no queda ni rastro del antiguo quitanieves, llega una de las fases más importantes de toda la camperización: fabricar el subchasis sobre el que irá montada nuestra futura casa. Será el encargado de absorber las torsiones del camión cuando circulemos por pistas, protegiendo la vivienda incluso en los terrenos más exigentes. Sin duda, una de las partes más complejas y técnicas de todo el proyecto, pero también una de las más importantes si queremos construir un camión capaz de llevarnos hasta los lugares más remotos del planeta. Familia, esto solo acaba de empezar. Antes de que os vayáis, ya sabéis que a nivel nacional trabajamos con una de las marcas más potentes a nivel mascotas. Tenemos por aquí Hantu, que es una de las marcas que utilizamos para los gatetes. Luego tenemos también, ¡vamos! Grande editor. Tenemos por aquí Trávenes, que es una de las marcas que utilizamos para los perretes también, que además, bueno, ya veis a Chuchi, que las patitas le vuelven loco. Luego ya sabéis que si os vais de viaje podéis utilizar ahí el seguro de Yati, con el cual llevamos ya años trabajando. Además también si tenéis una camper, podéis aprovechar y coger vuestro seguro ahí. Y por último, ropita Saleva, que utilizamos para todas nuestras salidas en montaña, que para todos los montañeros pues es un marcote de la leche y nos estaréis apoyando directamente a nosotros. ¡Chao, familia!